bendecidos con toda bendición. Amada Sión en las naciones, amada esposa del Señor, recibe un saludo en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, Emmanuel el Señor, y no se turbe tu corazón, que es el mismo Jesucristo. Amada Sión, recibe ese saludo. Y como siempre, extiendo este saludo a todo pueblo, lengua, tribu y nación, anunciando, como se lo hemos venido anunciando, semana a semana, tema tras tema, diciendo que la única alternativa para este mundo no está en la política. No la busques allí, porque allí no está. Mucho menos en la religión. Allí sí que menos. Ninguna de las dos le ha hecho bien a esta creación. Porque si alguna le hubiese hecho bien a esta creación, la creación no iría como hasta ahora va, gimiendo y con dolores de parto. La única alternativa para esta creación está delante de esta cámara. Ustedes allí en las naciones reciban este saludo en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Bien, amada Sión, como siempre fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey para su amada. Y hoy viene un tema que promete seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen. Y en el tema de hoy recibo toda tu atención, porque lo que vamos a hablar hoy sí que va a hacer cambios para siempre en nuestra vida. Y recibo toda tu atención, amada en las naciones. Bien, el título del tema para el día de hoy es La resurrección de los muertos, parte 18. Así como oyes, la resurrección de los muertos, parte 18. Con un subtítulo, El Padre Nuestro. Así como te lo acabo de decir, el Padre Nuestro. Hoy vamos a hablar de algo que los católicos, el sistema católico mundial, ha rezado sin entender lo que ese Padre Nuestro significa. Lo que el sistema protestante mundial ha orado sin entender lo que esto significa. Hoy el Rey va a llevar a su amada en otra gloria y le va a mostrar el verdadero significado de ese Padre Nuestro. Y tenemos que partir por ese subtítulo, el Padre Nuestro. Yo quiero hacerte una pregunta y partir haciendo una pregunta, amada Sión. Cuando se hace la expresión y se dice la expresión Padre Nuestro, ¿quiénes son? Y empezó preguntándote, ¿quiénes son los únicos que pueden decir Padre Nuestro? Los hijos. La pregunta es, ¿los hijos estaban? Yo te he probado que los hijos no estaban. Los hijos aparecerían en el tiempo del fin, en el mismo tiempo cuando apareciera el Padre. Y allí se iba a tomar lugar de que ese pueblo que tiene la promesa de ser hecho hijo pueda decir Padre Nuestro a ese Padre que camina en medio nuestro. Y quiero mirar que los profetas hablaron de esto, de que el Señor iba a caminar en medio nuestro. Eso ya lo hemos visto en muchos temas. Isaías habló de eso, los profetas hablaron de ello, Jesús en los días de su carne habló de que Dios mismo estaría enseñando a sus hijos.
Y eso estaba establecido, que Dios mismo iba a estar en medio de su pueblo, porque iba a traer nuevamente a la vida a su pueblo, para que se cumpliera lo que Pablo dejó en el fundamento establecido. ¿Qué dejó Pablo en el fundamento establecido? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eso era para el tiempo del fin, verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré, aquí el cumplimiento, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el cumplimiento. Iba a estar su pueblo, e iba a estar el Padre en medio de ellos. Y el Padre en medio de ellos dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo te lo he dicho en muchos temas, quiénes son los únicos que tienen y que se les hizo la promesa de ser hechos hijos. Lo vimos allá en Lucas capítulo 20, versos 34 al 38, hablando de la resurrección de los muertos. Cuando Jesús dijo que los hijos de Dios son aquellos que iban a ser tomados por dignos de alcanzar este siglo, el tiempo del fin, y la resurrección de los muertos, pues son, mira, y lo dice así, pues son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, que está diciendo que el pueblo al cual él venía a levantar entre los muertos, ese pueblo son los que tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es a ese pueblo al único que se le iba a llamar hijos de Dios. Es al único pueblo. Y acabamos de ver en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versos 16 al 18, como el 18 termina diciendo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y quiénes son los que iban a ser hijos e hijas? Oye, los que se levantarán de los muertos. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden exclamar y decir, Padre nuestro? Aquellos que son hijos. Solamente aquellos que son hijos. Ve guardando de antemano todo esto, porque cuando lleguemos donde tenemos que llegar con este tema, te vas a dar cuenta que es así. Y mira que es cierto lo que te estoy diciendo. Mira, en el mundo, en este momento hay aproximadamente 8.000 millones de habitantes. Sin contar todas las generaciones que han pasado de la cruz para acá. Y mira, y no por el tener carne y sangre, y no por poseer un cuerpo de carne y sangre y caminar en este mundo, no por eso eres un hijo de Dios. Acuérdate que Dios en la antigüedad nunca habló de los hijos de Dios. Él siempre decía, miré entre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que entendiera esto. Siempre los llamó los hijos de los hombres. Y no por tener un cuerpo significa que eres hijo de Dios. ¿Qué te hace hijo de Dios? Vamos a observar. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No por haber 8.000 millones de habitantes son hijos. No por haber 8.000 millones de habitantes de carne son hijos. Los hijos de Dios son aquellos que tenían la promesa de ser hechos hijos de Dios. Y lo hemos visto en muchos temas, que a los que se le iba a dar esa potestad y los que tienen esa promesa son la casa de Judá y la casa de Israel. Nadie más. Nadie más. Miremos otro detalle. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué fin? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí te explica. ¿Quiénes eran los que tenían la promesa de ser adoptados hijos suyos? A los que se le dio la ley. ¿A quién se le dio la ley? A la casa de Judá y a la casa de Israel. Yo te lo probé con evidencia bíblica, que hasta el día de hoy el único que posee el título de hijo de Dios es Jesús. Los demás lo llaman los hijos de los hombres. Pero había una promesa para su pueblo, de ser adoptados y hechos hijos suyos. ¿Y qué los iba a convertir en hijos suyos? Pues que su espíritu viniese sobre ellos, porque es el valle de los huesos secos, que tiene la promesa en el que él iba a poner su espíritu en ellos. Y ese espíritu en ellos es lo que los convierte en hijos y los hace hijos en propiedad de Dios. O sea que lo que te estoy mostrando hasta aquí ya te dice claramente, si el Padre iba a estar en medio nuestro, Él iba a poner su espíritu cumpliéndole la promesa a la casa de Judá y a la casa de Israel de levantarlos de los muertos y poner su espíritu en ellos y hacerlos hechos sus hijos. Quiere decir que los únicos que pueden decir Padre nuestro son ellos. Nadie más. Y para decir Padre nuestro hay que recibir el espíritu de adopción. Si no recibes el espíritu de adopción, no puedes decir Padre nuestro. Porque para decir Padre nuestro hay que ser hijo. Y el título de hijo era apenas para 144,000. Más claro, ni el agua. Más claro, no canta un gallo. Te lo estoy mostrando en vivo y a todo color, para que entiendas y comprendas de lo que hoy vamos a hablar. Ya esto te lleva a tener claridad en lo que vamos a seguir hablando de aquí en adelante. Ya sabes, el Padre en medio nuestro y los hijos también. Y solo ellos pueden decir Padre nuestro. Ahora, entendiendo lo que acabamos de observar hasta aquí, podemos mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título la obra en sus hijos. La obra en sus hijos. Y mira, voy a hablar de varios detalles. Y aquí en lo que voy a hablar, te voy a mostrar lo que significa el Padre nuestro.
hasta antes de llegar allá donde vamos a llegar, que es precisamente a Él. Pero entonces, cada punto de estos, por favor, guárdalo en tu corazón, para que al final puedas decir, ahora entiendo. Te repito el primer punto, la obra en sus hijos. Y quiero ir a la historia, libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 17. Ya vimos quiénes pueden decir Padre nuestro, y ya sabemos quiénes son los hijos. Ahora, una de esas expresiones del Padre nuestro dice, y quiero llevarte así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe el sistema católico qué significan los cielos? ¿Sabe el sistema protestante qué significa los cielos? Todo el mundo mira para arriba. Y los que desechamos el Padre nuestro en su momento, ¿sabemos qué significa los cielos? Y si eso tomó lugar, pues vamos a observar. Te decía de Juan, libro histórico de Juan, capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice mora, o sea, está presente y estará en vosotros. ¿Y quién era el que iba a estar? ¿Quién fue el que dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18? Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Pues ese Espíritu de verdad es el mismo Padre. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y va a estar presente. Y no solamente iba a estar presente y se iba a conformar con estar presente, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, se iba a formar en su pueblo. Y ese estará en vosotros es para que se cumpla el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y sabes qué significa estará en vosotros? ¿Sabes qué significa vosotros? Los cielos. Cada uno de ustedes, amada Sion, son esos cielos. Y traigo a la memoria lo que está escrito en el libro del profeta Isaías. No te va a salir en pantalla, pero te doy la referencia. Lo que está escrito en el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17, cuando dice, porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. No se refiere ni allá arriba, ni la tierra acá abajo. Se refiere a ti, amada Sion. Tu mente, oye, un corazón nuevo, una mente nueva y tierra nueva. ¿Sabes a quién todas las naciones la van a llamar tierra deseable? A ti, oh Sión. Quiere decir que tú eres esa tierra nueva, esa tierra deseable. O sea, la nueva creación eres tú, amada Sion. Y esa nueva creación que eres tú, eres cielos nuevos y tierra nueva. Ahora vas comprendiendo cuando dice que estás en los cielos. Sigamos mirando más detalles. El Señor en medio de su pueblo, desde los profetas anunció que cuando Él estuviera en medio de su pueblo, les iba a revelar su nombre y exclusividad para su pueblo. Vamos a mirar si es cierto. Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ya sabemos cuál es su pueblo, Sión. Por esta causa, en aquel día,
porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cuándo iba a saber su pueblo su nombre? Cuando él estuviera presente. Ahora, cuando yo te digo que su pueblo es Sión, es verdad, porque el verso 1 del mismo Isaías 52 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Y en el verso 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Quién iba a saber su nombre? Sión. ¿Y cuál nombre iba a santificar Sión? El nombre que él les iba a revelar. ¿Y cuál era ese nombre? Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando la expresión dice, santificado sea tu nombre, los únicos que pueden santificar ese nombre son el pueblo que tenía la promesa que él se lo iba a revelar. ¿Me estás siguiendo el rey, en la gloria que él hoy te quiere llevar? Recibo que sí. Esto está claro. Ahora, hay una expresión que dice: venga tu reino. Y para alguien decir venga tu reino, es porque sabe que se lo prometieron y por eso lo confiesa. ¿Y a quién se lo prometieron? Desde los profetas te dice que es a Sión, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Pero no quiero traer a los profetas en este momento, quiero llevarte a la historia en las mismas palabras de Jesús. Vamos a mirar en la historia. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Para quién era el reino? ¿Para el mundo o para la manada pequeña? Para esa manada pequeña, para Sión. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden decir venga tu reino? Sión. O pregunto, ¿o el reino ya se estableció? ¿Ya se estableció el reino? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está ese pueblo al que el mundo le está llamando ahora mismo tierra deseable? Yo no lo veo. Y mira lo que dijo el profeta Daniel acerca de esa manada pequeña que iba a recibir el reino. Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino, y mira cómo se llama esa manada pequeña, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso es para ti, Señor. Eso es para ti. Hay otra expresión que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Pregunto a todas las naciones, ¿ya hay alguien que haya hecho la voluntad de Dios? Porque si ya hay alguien que hizo la voluntad de Dios, o un pueblo que ya hizo la voluntad de Dios y no necesita decir que se haga la voluntad de Dios, muéstrenmelo. Porque para decirme que ya hay un pueblo que está haciendo la voluntad de Dios, es porque ya recibió la herencia, la promesa de la herencia. Y no lo veo. Muéstremelo. Y es lo que Pablo dejó establecido en el fundamento. Carta de Pablo a los Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, tu gemir, ¿cuál tiene que ser? El que tú puedas confesar y decir que tú deseas hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo dice esa expresión? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo.
sigamos mirando. Otra expresión dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El mundo religioso cree que se refiere a la papita material. El mundo religioso y no religioso cree que significa eso. Pero ahí no está diciendo eso. Si el rey iba a estar en medio de su pueblo, lo que más deseaba su pueblo es que ese pan que sale por su boca no les falte día a día. Y te lo voy a probar. Libro histórico de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 40. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso seguían a Jesús, por interés. Trabajad. Y mira por qué los mando a trabajar. Trabajad no por la comida que perece, el sancochito y todas las demás cosas, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ya sabes cuál comida entonces es. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea que Él venía a darles ese pan. O sea que eso es una buena expresión. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ellos creían que era ese de allá. Y mira lo que le dijo a Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuándo lo iba a dar? Cuando estuviera presente. Por eso es lógico decir, oye, que ese pan no me falte día a día. Ahí está claro. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo? En el día postrero, tiempo del fin. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que ¿a qué venía el Señor a estar en medio de su pueblo en el tiempo del fin? Pues para Él estar en medio de su pueblo tiene que resucitar a su pueblo. ¿Y para quién era ese pan que iba a salir por su boca? Para esos que Él iba a resucitar en el día postrero.
Por eso es que Pablo dice que si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, van a la fe y van a la predicación, porque ese pan es para los muertos, que le da vida a los muertos. Y son esos resucitados que pueden decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Estás comprendiendo? Digo que eres un entendido que comprende, amada Sion. Y ese pan es Él mismo, es el Rey mismo, en medio de su pueblo. Y si Él iba a estar en medio de su pueblo y les iba a hablar y les iba a predicar y les iba a enseñar, pues ese es el pan que piden los hijos día a día, que no les falte ese pan. No el que perece, sino este que sale de la boca del Rey, que te lleva a vida eterna. Abba, Padre. Y otra expresión dice: perdona nuestras deudas y nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oye, no, pero eso pasó, eso fue antes de la cruz, y en la cruz todo quedó perdonado. Entonces Pablo, ¿por qué dijo en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, verso 12 en adelante? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dejó establecido en el fundamento? No paguéis a nadie mal por mal, antes por el contrario, con el bien vence el mal. Y eso sigue rigiendo aún después de la cruz. Y es la regla de oro hasta después de la cruz. ¿Cuál era la regla de oro? Amar al que no nos ama. Vamos a mirar. Mateo, libro histórico de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué es eso? ¿Y esto es para quién? Para los hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ya saben cuáles son los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hace así el mundo también? Sé pues vosotros perfectos a los hijos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, se puede decir: perdona nuestras deudas y nuestras ofensas. Claro, todavía contristamos a ese espíritu, porque estamos en el proceso de ser limpiados y lavados. Todavía se mete humanismo en nuestra vida. Y si eso pasa contigo, imagínate con el que no sabe nada. Y por eso tienes que amarlo. Y termina la expresión diciendo: y líbranos del mal. Y no se refiere a Hebreos 2:14. No, ese líbranos del mal, eso ya pasó, esa oración en la cruz dejó de ser, porque ya en la cruz el diablo fue destruido. Sí. ¿Y es que se refiere a ello? Cuando la expresión dice: y líbranos del mal. ¿No siguió un mal todavía morando en ti y en mí después de la cruz? Te lo muestro. Observémoslo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal
está en mí. ¿Estaba o está? Dice, está en mí, y todavía está. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde dijo Pablo que el mal está? En ti y en mí. Y por eso la recomendación o el gemir no es despojarse de ese mal. No dice Efesios 4, 22 al 24 que nos despojemos de ese viejo hombre. No dice Colosenses 3, 5 que hagamos morir lo terrenal en nosotros. No dice Gálatas 5, 17 en adelante que todavía esa lucha entre la ley de la carne. Oye, yo te quiero recordar lo que dice Gálatas 5, 17. ¿Y qué dice Gálatas 5, 17? Que hay una lucha. Y esa lucha es que tú quieres hacer lo bueno, pero tu carne quiere hacer lo malo. Porque el mal todavía está en ti y en mí. Entonces pregunto, ¿la expresión líbranos del mal será incorrecta? ¿O ya estás librado? ¿O ya esa ley del mal salió de ti y ya estás transformado? Solo te pregunto. Ahora sí vamos a mirar un segundo punto. Entendiendo lo que hemos visto hasta aquí, vamos a mirar el segundo punto. Y ese segundo punto dice la revelación. Y aquí te vas a dar cuenta por qué todo lo que te he venido explicando desde el comienzo. Segundo punto, la revelación. Libro histórico de Mateo, capítulo 6, verso 9 al 15. ¿Cómo dejó él establecido para los hijos confesar correctamente sin meter nada terrenal ni nada humano en esa confesión? ¿Cómo lo dejó establecido en sus propias palabras Jesús? Vamos a mirarlo. Mateo 6, 9 al 15. Vosotros pues oraréis así. ¿Quiénes? Los hijos. ¿Cómo? Padre nuestro. Ya sabes quién puede decir Padre nuestro. Que estás en los cielos. Ya sabes cuáles son los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Sabes cuál es el nombre que se tiene que santificar? Venga a tu reino. Si ellos dicen venga en tu reino es porque sabe que es de ellos y se lo prometieron. Por eso es correcto que digan venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Lo que más desean es hacer la voluntad del Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, que cuando Él estuviera presente en medio de ellos, ese pan es el que ellos anhelan. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya sabes cuál mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Eso sigue en pie. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿por qué dice a los hombres? Porque tú no eres un hombre, tú eres un Dios, y tú sí que tienes que perdonar a los hombres. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Te pregunto, ¿qué vistes de carne
allí? Nada. Y te pregunto, ¿esa oración está eliminada? ¿Ya no va? Perdóname, ahora es donde toma vida. Y no importa, como te dije al comienzo, que el sistema católico lo reza y lo ha hecho sin entender ni pío lo que significa. Y los evangélicos lo oran, pero tampoco entienden ni pío de lo que esto significa. Y los que lo eliminan, y lo eliminamos por un tiempo, lo hicimos porque era necesario, porque los únicos que podían entender esto eran los hijos, y estábamos todos revueltitos. Por eso el rey allí nos dijo que no iba, porque no era para todos revueltos, era única y exclusivamente para aquellos que pueden empezar diciendo Padre nuestro. Y esa expresión como comienza diciendo Padre nuestro, de antemano te dice que toma lugar hoy delante de nuestros ojos. Hoy que que el Padre está en medio de sus hijos y está levantando a su pueblo, hoy toma lugar y hoy los hijos pueden decir Padre nuestro. Y hoy pueden decir, hoy ese pan que eres tú, que descendió del cielo, que no me falte día a día. Hoy toma lugar todo esto. Y te quiero mostrar algo bien lindo. ¿Por qué Jesús vino y enseñó esto? Porque vio que el mundo y el mundo religioso estaban haciendo y su pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que le agrada a él. Y por eso vino y lo enseñó y lo dejó establecido para los hijos. Y te lo voy a probar, que estaban haciendo todo lo contrario, como hasta el día de hoy el mundo religioso mundial lo sigue haciendo, todo lo contrario. Hasta el día de hoy se sigue haciendo lo contrario a lo que le agrada a Dios. Y esa enseñanza de Mateo capítulo 6, verso 9 al 15, Él viene y les enseña esto por causa de Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Observa lo que dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Has visto eso? En todo el mundo. Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nada. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, como el mundo, que piensan que por su palabrería serán oídos, el mundo religioso. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por esta causa, y eso era lo que él estaba viendo, como esto es lo mismo que se repite hoy. Y esto no le agrada a su Señor. A tu Señor no le agrada eso. Eso le apesta. ¿Has visto gente parada orando en la sinagoga, levantando las manos para que el mundo los vea? Seguro. ¿Le agrada eso al Señor? No. ¿Se llenan de repetir y repetir lo mismo, pidiendo y pidiendo? Sí. ¿Le agrada eso a tu Señor? No. Oye, ¿y toda esa vana repetición y esa vana palabrería haciendo qué? Pidiendo.
¿Por qué te digo que es pidiendo? Por el verso 8. Y mira, vuelvo y repito el 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Un código. Dice que Él sabe de qué cosas necesitan los hijos antes que le pidan. Pregunto, si Él lo sabe, ¿habrá que pedirle y recordarle? Por tu bien te lo digo. Si me estás entendiendo como recibo que me hago entender, si yo me hago entender, es para tu bien. Porque si tú le estás pidiendo cosas materiales a tu Señor, le estás diciendo que Él no sabe de qué cosas tú necesitas. En pocas palabras, le estás haciendo a Él mentiroso. Pero si tú eres un hijo y crees, no necesitas pedir nada. Por eso acabo de mostrarte Mateo 6 del 5 al 8 y terminé el 8 mostrándote esto. Pero ya en el 9 seguía lo que te mostré anteriormente. Vosotros pues cuando oréis, oréis así. Como diciendo, esto no me gusta, esto sí me gusta. ¿Qué no le gusta? Toda la repetición, la vana palabrería, la hipocresía, la pedidera. Pero hermano, es que Él dijo que pidiéramos, pero también dijo, vosotros pedís, pero no sabéis pedir. Pero estoy pidiendo, pero no sabéis pedir, porque lo que pides son cosas materiales, y en cuanto a ellas te está diciendo que Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes que la pidas. Y si tú le crees, entonces tienes que entender que no tienes por qué pedirle nada. Ahora, un hijo que entiende esto, entonces comprende por qué el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro no se pide nada material. Lo único que un hijo dice es, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Emanuel. Padre, que tu reino venga y se establezca. Y ese pan que eres tú, que descendiste del cielo, que no me falte día a día. Y perdona mis deudas, mis ofensas, porque todavía estoy creciendo, como yo perdono al que me ofende. Y líbrame del mal, que ese pan que me enseñas día a día y me das día a día, me lleve a librarme del mal, a despojarme del viejo hombre, a hacer morir lo terrenal. ¿Ves a un hijo en ese Padre Nuestro pidiendo cosas materiales? No, hablando con entendimiento, con conocimiento. Por eso les digo, cuando oren, háganlo así, no asá como lo mostró previo. No hagan esto lo aborrezco, háganlo así. Ahora sí entiendes cuando Él dijo, vosotros pedís, pero no sabéis pedir porque pedís mal y hasta ahora nada habéis recibido. ¿Por qué piden? ¿Por qué piden mal? Porque piden las añadiduras, las cosas de esta vida. Y un hijo no pide las cosas de esta vida, pide las cosas de su padre. Un ejemplo traigo a colación a ti. ¿Cuántas cosas en un pacto con defectos, en un tiempo donde no se había revelado esto? Oye, el Señor, por amor a David, viene y le dice a su hijo, a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y te cuento, todo lo que Salomón pidió se resumió en una sola cosa. Una, tu sabiduría para llevar a tu pueblo. ¿Y sabes por pedir eso qué se le añadió? Todas las cosas. Todas las cosas. El mundo invirtió el orden de Dios. El mundo va tras las cosas creadas, pero no sabe nada del creador de ellas. Oye, tú y yo, Sión, vamos detrás del que creó todas las cosas
para que se cumpla. Ocupados primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No tienes por qué preocuparte ni ocuparte por las añadiduras. Ocúpate de tu Padre. Por eso cuando escuchas ese Padre Nuestro lo único que te lleva es a ocuparte de tu Padre. Digo que eres un entendido que comprende. Va, Padre, y créele a tu Señor. Créele a tu Señor. Bien, amada nación, vamos terminando con este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué van a decir en cuanto a este tema? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No te parece esto demasiado amor de nuestro Padre para ti y para mí? Del poder entender esta maravilla hoy. De poder comprender el Padre nuestro, cosa que el mundo ni idea tenían de Él. Ni cerca estaban, ni cerca pasaron.